a la casa de todos los empresarios de esta comunidad para esta excelente jornada. Lo primero, agradecer a Iberdrola el contar con nosotros para la realización y difusión de esta jornada. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad, porque ha tenido un alcance y una difusión tremenda esta jornada. También en agradecer a AFEC, a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, por su colaboración. Mandar un saludo a mi vicepresidente, a José Ignacio Carrasco, que sé que está conectado, lo he visto antes, y que se ha involucrado personalmente en la difusión de la jornada. Por último, agradecer a Alberto, al director general de Industria, que hoy participe con nosotros en la presentación de esta jornada. De la aerotermia tenéis dos jornadas. De la aerotermia yo solo dos líneas, decir que es claramente el futuro del ahorro energético para climatización de hogares y empresas, por lo cual estamos muy orgullosos de albergar en COE este tipo de jornadas. No os voy a robar ni un minuto de vuestro tiempo, ya que son 350 las empresas que se han querido registrar para esta jornada y lo que yo entiendo, lo que queréis es escuchar las ponencias de los expertos, por lo cual ya os digo, no os voy a quitar ni un minuto más. Espero que estas dos jornadas os sean muy provechosas, que yo entiendo que así va a ser, y mandaros un afectuoso saludo a todos y que espero que estéis bien. Y ahora Miguel os hará la introducción más técnica de la jornada. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecimientos de nuevo a COE Castilla y León por la facilidad que nos ha dado para organizar esta exitosa jornada. Yo la calificaría de exitosa porque más de 360 personas se han inscrito para asistir hoy y mañana a las diferentes ponencias, lo cual para nosotros es un motivo de orgullo. Agradecemos también a la Asociación de Fabricantes de Equipos y Climatización AFEC, que junto con nosotros pues, hemos impulsado esta jornada, no sin la ayuda muy relevante también de las asociaciones de instaladores eléctricos y de instaladores de saneamiento, gas y calefacción, que nos han apoyado en todo momento junto con ATECIR y dos colegios profesionales como el de arquitectos y el de ingenieros técnicos que han estado en todo caso siempre a nuestro lado. Gracias a todos, al igual que, como ya se ha dicho en esta mesa, gracias a la Junta de Castilla y León por el apoyo que desde las diferentes áreas de gobierno nos va a dar hoy en la persona del director general de Industria, mañana con el director general de Energía y con diferentes técnicos que participarán a lo largo de la jornada de hoy. En Iberdrola entendemos que es nuestra obligación divulgar diferentes tipos de tecnologías que estén vinculadas con la electrificación de la economía, tal y como recoge el Plan Nacional de Energía y Clima, y además creemos que la aerotermia, siendo una de las más relevantes, supone una gran oportunidad para la recuperación económica verde de Castilla y León. A lo largo de estas dos jornadas vamos a conocer que, primero, esa tecnología es una tecnología real, existe, está disponible, es eficaz y es eficiente. Y además, no solo vamos a conocer esa parte técnica, sino que vamos a conocer experiencias reales de usuarios, de diferentes instaladores, en casos concretos que seguramente nos van a ayudar a conocer mejor aún esa tecnología. De todas maneras, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, ¿no? Desde cuando nuestros gobernantes, no solo a nivel mundial, sino a nivel a nivel de la Unión Europea o del propio Gobierno de España, plantean determinados acuerdos, como son los acuerdos de país, parece que son cosas lejanas, que se viven desde lejos, que lo plantea gente que está muy lejos y que no afecta a nuestro día a día. Realmente esta mañana todos y cada uno de nosotros, cuando nos hemos levantado y hemos ido a la ducha, hemos ido a utilizar el agua caliente sanitaria o hemos encendido la calefacción, hemos tomado una decisión. Y la decisión es si hacer eso o poder hacer eso conforme a un modelo que ayude a la descarbonización de la economía y que acelere el cumplimiento de los acuerdos que nuestro país tiene adoptados, o por el contrario hacerlo con energías sucias que contaminan. Es una afirmación un poco bruta, así para empezar, pero demos algún dato que pueda ilustrarnos en el conocimiento de esto. El 41% de la energía que se consume en este país va para la calefacción, para el calor. Y de ese 41%, más del 65% se está generando a través de fuentes sucias, como son el gas o como es el diésel. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mientras no cambiemos este modelo de calefacción, no seremos capaces de llegar a los objetivos que como país, como nación, como Unión Europea y como país dentro del entorno internacional hemos adquirido. Y eso hay que hacerlo. Pero claro, la solución tiene que ser si existen alternativas a esa fuente de producción de calor. Y hoy por hoy existen esas alternativas. La aerotermia, hoy por hoy, es una gran alternativa que está viviendo una tremenda revolución. De hecho, los grandes fabricantes europeos están lanzando innovadores equipos que permiten, con su alto rendimiento, pues un menor coste, unas mayores prestaciones y un mejor confort
que ha llevado, de hecho, a los propios gobiernos, y como es el Gobierno de España, a incluir como una fórmula preferente dentro de su nuevo modelo de edificación. De tal manera que estamos planteando que las viviendas nuevas están mayoritariamente utilizando este modelo de calor. Pero eso no es suficiente, porque hay un parque muy grande de viviendas que tenemos que abordar y tenemos que ser capaces de llegar a todas las renovaciones de viviendas para que a lo largo de los plazos que tenemos, y si podemos cumplirlo de forma anticipada, cumplir con esos compromisos que a todos nos interesan y que tanto afectan a nuestra calidad de vida. Además, hay otros motivos sobrados, como la mayor eficiencia o como el consumo de energía renovable, que es fundamental en el uso de estas energías, o como el ya mencionado, la eliminación de emisiones. Pero es que detrás de todo eso también hay una gran oportunidad económica. La Unión Europea acaba de asignar una serie de recursos para 140.000 millones para los planes de recuperación económica del COVID-19 y están evidentemente dirigidos a muchos aspectos, entre los cuales seguro uno de ellos va a ser el hecho de la renovación del parque de calderas como uno de los elementos relevantes para poder avanzar en los objetivos de descarbonización de la economía. Y no olvidemos que cuando se habla de ese tipo de proyectos o de programas, estamos afectando a realmente a la economía real, porque eso tiene que ver con el impacto en el territorio, ya que estamos hablando de que la dispersión de las calderas a renovar está en todo el territorio, con lo cual eso afecta y tiene un efecto tractor en nuestra economía, y de esto saben mucho las asociaciones que me acompañan, porque serán sujetos, actores, activos necesarios para producir esa transformación. Finalizo reiterando nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible esta jornada, así como a los diferentes ponentes, que seguramente van a enriquecer con sus experiencias y con sus descripciones de casos reales, pues todo esto que acabo yo de anticipar y que acabo de exponer. Nos habría gustado hacerla en persona, desde luego habría sido un tremendo éxito en persona seguro, pero bueno, los tiempos que corren nos obligan a hacerlo de esta manera, así que vamos a estrujar este formato al máximo y vamos a disfrutar al máximo de esta jornada. Y sin más que decir, cedo la palabra, que será quien realice la apertura oficial de esta jornada, a don Alberto Burgos, director general de Industria de la Junta de Castilla y León. Hola, pues buenas, David, Miguel. Muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas. La verdad es que cuando me dijo Miguel que iban ya más de 300 inscritos, la verdad es que me parece un éxito, ¿no? O sea, lo siguiente, o sea, me parece una convocatoria extraordinaria para los tiempos que corren en formato online, que parece que, bueno, pues es 300 personas, me parece una convocatoria, con lo cual felicitaros por el éxito. Para mí es un orgullo estar en estas jornadas de aerotermia, una oportunidad para la recuperación verde de Castilla y León, que ha organizado COE Castilla y León con Iberdrola y AFEC, por lo cual agradeceros y felicitaros por el éxito de estas jornadas y por querer invitar a la Consejería de Empleo e Industria, a la Dirección General de Industria, que diera el carpetazo de salida, el pistoletazo de salida a estas jornadas. Como bien ha dicho Miguel, los fondos europeos, que van a venir una cantidad ingente de dinero a nuestro país, tienen como objetivos principales la digitalización, la industrialización, la economía verde, y uno de los pilares que tienen es la reducción de gases de efecto invernadero en los países de la Unión Europea. Y ahí es donde la aerotermia creo que puede jugar un papel fundamental en ese proceso de reducción de gases dentro de nuestro país. La bomba de calor, bueno, como bien sabrán los expertos, os contarán, y no os voy a robar yo mucho tiempo, al final ya se inventó para allá del siglo XIX y al final ha subido muchos avances tecnológicos, avances que se van a tratar en estas jornadas, así como diferentes líneas de subvenciones, de diseños. En España se han producido muchos cambios normativos, como puede ser el Código Técnico de Edificación, que permitía toda esa tecnología y que ha estado parado durante COVID y que se ha vuelto a ser de obligada aplicación a partir, yo creo que era así, el 20 y pico de septiembre del 2020. Con lo cual, simplemente dejaros con los ponentes, que realmente son los expertos, los que van a transmitir el conocimiento, las nuevas novedades tecnológicas, de diseño, de subvenciones, para que podáis subiros al carro de esta tecnología de la aerotermia, que creo que es un futuro para ahorrar energía y para subirnos al carro de la reducción de emisiones de efecto invernadero en nuestro país, que es tan importante cara a la captación de fondos y cara a dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Y entonces, sin más, pues yo doy el pistoletazo de salida y doy paso al primer ponente que empiecen las jornadas que seguramente sean muy interesantes. Yo os acompañaré en la medida que pueda a lo largo de toda la jornada de hoy.
Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, pues sin más, yo creo que cedemos la palabra a Yago García Gasalla, que es el responsable de Smart Clima de Iberdrola, que va a actuar como coordinador de las mesas, tanto la de hoy, que es una mesa más teórica, como la de mañana, que es un poquito más práctica. Así que, Yago, tienes la palabra. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Bueno, yo reitero el agradecimiento por parte de los participantes y yo creo que de todos los que estamos asistiendo a la organización de estas jornadas, a la COE de Castilla y León y el apoyo firme de la Junta y la dirección y del director general de Industria y también, por supuesto, a Iberdrola, ¿no? Como decías, Miguel, yo creo que todos preferimos el formato más presencial, pero bueno, ya estamos acostumbrados al formato digital. Tiene la gran ventaja de que podemos juntarnos, como decías al principio, 350 personas prácticamente, y bueno, pues esto es realmente un éxito, ¿no? Ahora tenemos que estar los ponentes a la altura de la expectación que hemos puesto aquí, ¿no? Realmente intentamos con estas jornadas dar un toque muy práctico. Yo creo que dividirlo en 2 días, un primer día en el que damos un concepto mucho más, digamos, presentamos lo que es la aerotermia, que para algunos a veces no está tan claro. El día de hoy, entonces, damos un repaso técnico y un poco más teórico a la parte de lo que es la aerotermia. También estarán presentes la administración pública, pues para impulsar y mostrar el apoyo y el futuro que tiene esta tecnología. Y una segunda jornada mañana que tendrá carácter mucho más práctico, con casos reales, como decíais al inicio, con casos además de prácticamente todos de nuestra región, con lo cual, bueno, pues será un motivo, yo creo, de interés para todos, ¿no? Recordaros que, bueno, sesiones están siendo grabadas, con lo cual si no podemos asistir o lo que sea, bueno, pues estarán disponibles después. Son intervenciones cortas de unos 10 minutos de ponencia, cada una de ellas, y luego tendremos un turno de preguntas que podréis acceder por los diferentes chats que están abiertos para ello. Las preguntas que no podamos responder por tiempo, bueno, pues quedarán pendientes y las pondremos por escrito en el sistema este que tenemos montado del chat. Yo creo que sin más, hoy, como decía, empezamos. Tenemos una parte muy teórica con Samuel Pérez, que es nuestro, digo por Iberdrola, nuestro responsable senior tecnológico de la parte de I+D, que nos va a dar una presentación muy general de lo que es la aerotermia. Luego entrará Samuel Casado, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Alimentación, que nos dará unos pinceladas importantes de diseño. Y ahí empezaremos ya con una parte, yo creo que muy interesante para todos los asistentes, de la parte más reglamentaria, con don Marciano Herrero, que nos hablará justamente esa parte de la parte reglamentaria de lo que se puede exigir una aerotermia. Entrará luego doña María Antonia Veganzones, que es arquitecto de Servicio de Promoción Pública, para hablarnos de los planes de rehabilitación, muy importante, y entrará luego don Francisco García Arriba, para hablarnos de los planes de sustitución de calderas de combustibles fósiles, y acabaremos la jornada de hoy sobre la 1:30 más o menos con don Javier Rey, catedrático de la Universidad de Valladolid, para que nos dé unas pinceladas sobre lo que es el diseño y gestión de edificios de consumo de energía casi nulo. El programa, como os digo, de hoy es muy intenso, yo creo que muy interesante. Yo creo que sin más, Samuel Pérez, te cedo la palabra para tu intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por la introducción y bueno, pues voy a compartir una presentación para que me resulte más fácil. Espero que ya se vea. Y bueno, de lo que se trata hoy es de hablar de qué tecnología hay detrás de uno de los sistemas más eficientes que hay para la climatización de locales, ya sean en el sector residencial o en el sector servicios, y estamos viendo que poco a poco iremos introduciéndonos en el sector industrial a medida que podamos aumentar la temperatura. Ya hemos visto, no es una novedad, que el sector eléctrico lleva esforzándose en la descarbonización, pues por lo menos las 2 últimas décadas. Hemos pasado de producir energía, hemos ido sustituyendo nuestros sistemas de producción por sistemas renovables, viento, sol, etcétera. Y ahora lo que toca es electrificar la demanda para que podamos aprovechar esa energía renovable y, por lo tanto, sin ninguna de las emisiones. No me entretengo, ya se ha mencionado antes, el 41% de la demanda se nos va en calor
y de eso mencionar el alto porcentaje de combustibles fósiles, en concreto el 43% que tienen las calderas de gas. Cuando queremos sustituir un sistema de calefacción convencional, y cuando me refiero a convencional quiero decir que son típicamente basados en la combustión, tenemos alternativas. El primer sistema, y esto es un poquito de lecciones de física básica a nivel de instituto, la combustión produce calor, produce también CO2 y agua, vapor de agua. El rendimiento que se puede obtener con una de las calderas más avanzadas que existen para esto, que son las calderas de condensación, está alrededor del 95%. Las calderas normales, que cada vez hay menos y se van sustituyendo, pues entre el 70 y el 80%. Y aquí se puede quemar cualquier cosa que tenga hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos. Y también hidrógeno. El segundo sistema clásico es el de la resistencia, que utiliza el efecto Joule. Al pasar una corriente por un conductor, pues hay una resistencia y se emite calor. Aquí el rendimiento es del 100%. Por 1 kilovatio eléctrico soy capaz de emitir 1 kilovatio térmico y dependerá del difusor, si es una resistencia, un radiador, un sistema de infrarrojos, etcétera, que ese calor lo capte de manera más eficiente o menos, incluso más o menos confortable. Finalmente, el tercer sistema, que es el que nos vamos a fijar hoy especialmente, es el uso de un sistema termodinámico, por decirlo de alguna manera. Es un ciclo termodinámico en el cual lo que hago es mover, transportar el calor de una zona a otra. Esto me permite que con una inversión, digamos, de una unidad energética pueda transportar 3, 4, 2, dependiendo de la eficiencia, y al final le alcanzo rendimientos que pueden estar en el 300%, 400%, aunque parezca una entelequia, ¿no? Tener un rendimiento mayor del 100%. En realidad, lo que estoy haciendo es aprovechar el movimiento de un compresor para transportar calor del exterior al interior o a la inversa. El código técnico de la edificación, que bueno, pues ha entrado en vigor el año pasado, la última versión, dadas las exigencias de uso de energía renovable, pues nos lleva a que prácticamente en obra nueva el único sistema que pueda cumplir con él es precisamente el de bombas de calor y por lo tanto descarta el uso de calderas. Sin embargo, en rehabilitación, en los edificios que tenemos, pues bueno, pues la cosa está más empatada, entre otras cosas, por lo que puede costar los sistemas. Esto se puede ver aquí en esta gráfica. A la izquierda lo que muestro son las emisiones de los distintos sistemas de calefacción. Podéis ver que la bomba de calor ahora mismo ya es de 3 y 4 veces menos emisora que una caldera eficiente de gas natural. Y eso con el mix eléctrico actual, que aún pues tenemos participación de los ciclos combinados, ya no tenemos carbón, pero bueno, todavía hay emisiones. Sin embargo, a finales de la década, cuando el PNIEC se haya cumplido y tengamos una producción de renovables cercana al 70%, las emisiones ya serán pues casi 20 veces menores, es decir, imbatible en cuanto a emisiones el uso de bomba de calor. Pero es que no solo ocurre eso. Con los rendimientos actuales, yo he puesto aquí una gráfica en la que utilizo un rendimiento de un 300%, un coeficiente de rendimiento de 3. Bueno, pues con ese valor la bomba de calor ya es más eficiente también desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta los costes de la electricidad creo recordar que utilicé datos de Eurostat de 2019, y la caldera de gas de condensación, que como decía es un sistema bastante eficiente, cercano al 95%, pues ya está por encima. A pesar de, bueno, pues que los costes eléctricos están, digamos, sufriendo una mayor carga impositiva. Mencionar también que hay uno de los combustibles que se mencionan para el futuro, que pues es el hidrógeno, que siendo un material extremadamente bueno en muchísimos usos, me temo que en la calefacción doméstica no lo es. A coste de hoy estaría absolutamente fuera de escala, lo veis en la línea inferior, y si pensamos en los costes que se abaratan cuando ya sea competitivo el hidrógeno como material para uso en química, en la fabricación de fertilizantes y en muchos otros usos, para usar ese material como combustible de calefacción en una caldera de condensación, ni siquiera
llega a los precios del gas natural hoy, desde luego no de la bomba de calor. Y eso además es un cálculo que está hecho simplemente con costes operativos y sin tener en cuenta las enormes inversiones que habría que utilizar para pues adaptar una red de transporte de gas al hidrógeno. Así que mi opinión es que el hidrógeno se descarta como combustible del futuro para calefacción, no para otros usos. Vamos a los principios ya físicos. Decía que es un ciclo termodinámico. No voy a entrar en muchos detalles. El que quiera mayores detalles, por favor, que contacte conmigo a través del chat y encantado se los daré. Pero básicamente, como os decía, tengo un compresor que mueve un fluido que tiene un punto de fusión y un punto de evaporación adecuado a poder transportar el calor. Lo que ocurre es que si empezamos en el punto número 1, ese fluido se evapora gracias al calor del exterior. El calor del exterior puede que tengamos 15 bajo cero, sigue habiendo calor. La temperatura es menos 15, pero hay calor en la atmósfera en ese momento. Por supuesto, menos que si estamos a 40 grados sobre cero en el mes de julio, pero sigue existiendo calor. Esa evaporación permite que el fluido gane temperatura y a través de un compresor transporto ese calor al interior del circuito. Al comprimirlo, lo que consigo es subir la temperatura. La energía que tiene el fluido es la misma, pero al estar comprimido sube mucho la temperatura. Llego a alcanzar temperaturas pues, alrededor de 60 grados. Y esos 60 grados es los que a través de algún tipo de intercambiador en el interior de la vivienda transmito como sistema de calefacción. De nuevo, ese líquido, ese fluido se condensa y volvemos básicamente a empezar el circuito. Es decir, lo que estoy haciendo es capto calor del exterior para evaporar un fluido que vuelvo a condensar en el interior soltando ese calor que llevaba consigo. El resultado es que por cada unidad de energía que utilizo en mover el compresor le sumo unas 3 unidades de energía del exterior y dentro de la vivienda dejo 4 unidades. De ahí la explicación de esos rendimientos magníficos del 400%. En cuanto a la descripción de los sistemas, la captación de la energía del exterior puede ser del aire, que es uno de los sistemas que más se están utilizando últimamente, pero también puede ser geotermia. Por ejemplo, en las zonas frías de la Comunidad de Castilla y León, pues puede ser más interesante hacer una perforación, igual que se hace para los pozos, llegar a 80, 90, 140 metros y utilizar eso como foco tanto de calefacción en invierno como de refrigeración en verano si fuera necesario. La geotermia, obviamente, al tener que hacer la perforación, encarece un poquito el coste inicial, pero el rendimiento ya no es del 300, 400, puede llegar a ser al 500%. Realmente son sistemas muy eficientes y como ejemplo deciros que en Noruega es uno de los lugares donde más bombas de calor hay conectadas normalmente a sistemas geotérmicos. En el interior de la vivienda, dependiendo de la temperatura a la que entregue la energía, pues puedo utilizar un sistema de conductos, un split, que es igual que los sistemas de aire acondicionado a los que estamos habituados, pero también puedo utilizar sistemas de baja temperatura con suelo radiante que son muy, muy eficientes. Es con estos sistemas con los que consigo estos valores del 300, 400% que estoy comentando. La ventaja es que la mejora técnica y tecnológica de estos sistemas ha hecho que podemos utilizar también radiadores de alta temperatura, como los que exactamente iguales a los que tenemos conectados a las calderas de gas, lo que permite que en caso de sustitución a una vivienda, pues no tengamos que hacer una gran reforma, sino que directamente quitamos una caldera de gas, conectamos una aerotermia a los mismos conductos con las mismas dimensiones y dentro de la vivienda no tenemos que hacer ninguna modificación. Está funcionando, el agua estaría circulando un poco más baja de los 80 grados que puede circular con una caldera de gas, pero sigue circulando a 50 grados, que es suficiente para calentar la vivienda con total confort. La otra ventaja del rendimiento magnífico de estos sistemas es que bueno, tiene dos factores que le afectan fundamentalmente. Uno es la temperatura del exterior, eso os lo estabais imaginando ya, y otro es la temperatura a la que lo entrego en el interior de la vivienda. Si la diferencia de temperatura entre una y otra es menor, tengo mejor rendimiento. Entonces, claro, cuando viene una tormenta como la de hace 2 semanas, con temperaturas de 10 bajo cero en lugares en los que no solemos estar habituados como Madrid,
y hay una nevada tremenda, pues claro, nos vamos a la zona baja de rendimiento. Estaríamos temperaturas exteriores por debajo de 0 y si, por ejemplo, tenemos un sistema de radiador que ya digo, no es el más eficiente, aunque sí es muy eficiente, pues estaríamos teniendo rendimientos alrededor del 2, es decir, el 200%, que sigue siendo el doble que el rendimiento que tiene una caldera de gas. Y la buena noticia es que haciendo la media, el promedio a lo largo del año, con las temperaturas que tenemos, pues obviamente las 7 de la mañana son más frías, pero en el centro del día son mejores, la mayor parte del tiempo estamos en esta zona central de aquí con rendimientos que ya digo son los que en cálculo anual nos llevan al 300% más o menos. Esto que os acabo de contar se plasma aquí con un ejemplo real, con una aerotermia que ha estado funcionando en Madrid durante los primeros 15 días, 17 días del mes de enero. Donde hemos tenido, como ya sabéis todos, una nevada que ha durado 15 días y temperaturas bajo 0 hasta -8, -10 grados durante por lo menos una semana. Podéis comparar aquí la energía consumida, es decir, electricidad, y la energía entregada en forma de calor. Como veis, hay un factor de multiplicación, es ese rendimiento. Y las cuentecillas que he podido hacer me llevan a que, a pesar de que las temperaturas han sido muy desfavorables, lo que se podría considerar el peor caso, bueno, pues a pesar de todo ello, tenemos en calefacción rendimientos del 250% y en agua caliente, que tiene que subir más la temperatura, por encima del 200%. Siendo el peor caso posible. Ya he vuelto a mirar los números para el resto del mes, estamos ya a 26 y tengo más datos, y ya el rendimiento en calefacción está cercano al 300%, simplemente porque ya no estamos a 10 bajo cero y a mediodía pues llegamos a tener 8 o 10 grados, ¿no? O sea que ahí se está viendo el efecto. Otro factor importante, os decía que el fluido refrigerante es una de las claves. Y este ejemplo que os he puesto es un sistema que utiliza R32, que ya tiene un efecto de calentamiento global muy pequeño, 600 veces muy pequeño comparado con los gases anteriores. Aún es importante, 600 veces el equivalente al CO2, pero en el futuro, cuando se utilicen refrigerantes que se llaman naturales, como puede ser el CO2, el propano o incluso el amoníaco, pues estaremos en índices de alrededor de 3 veces del CO2, que obviamente comparada con las 2000 y pico de los gases que ya se están eliminando, pues hemos mejorado mucho. ¿Con esto qué oportunidad tenemos? Bueno, no todos son buenas noticias. Las malas noticias es que estos sistemas ocupan. Sabéis que la fachada necesita una unidad exterior, una fachada en el jardín, que luego en el interior necesita por lo menos un depósito de agua para calentarlo y que el coste inicial aún es elevado. ¿Me estáis escuchando? Perfectamente, Samuel, sí. Vale, es que se había anulado el audio. El coste inicial es un poquito elevado, pero esperamos que los fabricantes, y por las noticias y bueno, pues cuando hemos hablado con ellos, cuando empiecen a vender, en vez de centenas, empiecen a vender miles y decenas de miles de equipos de estos, tendrán que automatizar las fábricas y el coste se espera que baje a la mitad. Y ahí veremos claramente una cara. Luego hay un tercer factor que es la incomodidad, pero si estamos hablando de suelo radiante o radiadores, es muy difícil que haya un usuario que considere que este sistema no le da el mismo confort que cualquier otro sistema. Potencial de futuro, y luego muy rapidito, sistemas en los que sustituyendo la calefacción que en ese momento se tiene por una bomba de calor, y eso incluye gasto, o sea, el uso para aire acondicionado, agua caliente y calefacción, estaríamos hablando de 3, 4, 6 millones de viviendas que están ahí con una recuperación de la inversión en menos de 5 años. Y luego, si queremos ir un poco más lejos, ya sustituir todo el gas natural, tendríamos un parque potencial de 10 millones de viviendas. Y bueno, pues esto es un poco el resumen. Deciros que la bomba de calor es una solución enormemente eficiente, que reduce las emisiones de manera drástica y que, bueno, pues es un sistema que aún necesita introducirse en nuestra sociedad. Tenemos que conocerlo más y ver las magníficas ventajas que tiene. Y muchas gracias. Samuel, muchas gracias. Surgen dos preguntas muy rápidas, yo quiero responder. Una primera viene al hilo de lo que has comentado de la tecnología, de la evolución que
vamos a ver, ¿se espera un cambio tecnológico muy grande o solo esperamos cambios, ya estamos maduros a nivel tecnológico y solo esperamos cambios a nivel del coste por esa fabricación que tú has comentado más a mayor escala? ¿O al contrario, es previsible un cambio tecnológico tremendo que haga que la revolución sea para más adelante? No, el cambio tecnológico ya se ha producido, ya lo tenemos ahí. Va a haber mejoras, con los refrigerantes nuevos todavía alcanzaremos mejores rendimientos, pero yo creo que lo que falta ahora es fabricar a gran escala y reducir los costes sencillamente pues porque tiene robots que fabrican ahora prácticamente un equipo de aire acondicionado es casi artesanal. Cuando empecemos a fabricarlo de manera masiva bajará mucho de coste. Como anécdota deciros que los chinos le han comprado una empresa de robótica a los alemanes para fabricar esto a lo bestia en la ciudad que tienen específica para fabricar estos sistemas. Sabéis que los chinos tienen las ciudades repartidas. Y luego hay otra pregunta que me aparece en este chat y también ha aparecido en el otro chat que tenemos, que yo creo que nos lo puedes, lo comentaremos, yo creo que a las diferentes sesiones, tanto hoy como mañana, pero como yo sé que tú eres usuario de este tipo de equipos y es a nivel de tu percepción como usuario, a nivel de percepción tienes una aerotermia instalada en casa. Samuel, ¿hace ruido esto? Yo no lo noto. Si me fijo y salgo al patio donde está la unidad exterior, oyes un zumbido, pero cualquiera que tenga un aire acondicionado sabe el ruido que hace. Los equipos nuevos de aerotermia hacen menos, tienen menos decibelios, están más optimizados. Entonces, eso que os comentaba antes del confort, de la percepción, estaba puesto ahí como barrera de entrada en las primeras versiones de esta presentación y estoy a punto de pensar que ya hay que quitarlo porque la percepción ya es, vamos, magnífica. Bueno, Samuel, muchas gracias. Yo tengo que seguir con el tiempo, o sea que seguimos adelante con una nueva intervención por parte de otro Samuel. En este caso es, aquí lo tengo, don Samuel Casado. Viene de parte de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Alimentación, de la FEC. Samuel, yo creo que sin más dilación, somos todos tuyos. Tienes 10 minutos. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Yago, y también quería agradecer a COE Castilla y León y a Iberdrola la oportunidad de participar en estas jornadas. Voy a compartir pantalla, que se lo ha dejado el otro Samuel. Vamos a ver. ¿La estáis viendo? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Yago, otra vez. Y bueno, soy Samuel Casado, pertenezco a FEC, somos la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, una asociación que llevamos desde 1977 y que aglutina a una gran parte de las empresas de equipos de climatización, como por ejemplo, pues bombas de calor, unidades de ventilación, close control o regulación y control, entre otras. En mi parte, pues me gustaría repasar de una manera muy rápida pues, las características o los puntos más relevantes de la aerotermia y hablar un poco pues, de características técnicas, tipos de instalaciones y aplicaciones. Entonces, en primer lugar, sí que me gustaría comenzar preguntándonos por qué está la bomba de calor en boca de todo el mundo actualmente. Y es que tanto si hablamos de eficiencia como si hablamos de los grandes planes estratégicos a nivel europeos y nacional, vemos que la tecnología de la bomba de calor es la tecnología clave para alcanzar todos los objetivos que nos estamos planteando. De hecho, prácticamente es la única tecnología que permite ayudar al cumplimiento de estos objetivos de manera simultánea, ya que tiene una alta eficiencia energética que duplica o triplica los rendimientos de otras tecnologías que utilizan combustibles fósiles, tiene un altísimo aprovechamiento ¿me veis? ¿Escucháis? Sí, perfectamente. De acuerdo. Que tiene un altísimo aprovechamiento de energías renovables. Samuel, te hemos perdido ahora. Ahí. Sí. Perfecto. Yo creo que habéis silenciado a todos, a mí incluido. Vale, como os decía, también la reducción de emisiones de CO2
gracias a esa alta eficiencia, ya que estamos desplazando la instalación de otras tecnologías que utilizan combustibles fósiles. Entonces, España no es distinto al resto de países europeos y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues la bomba de calor es un actor relevante para el cumplimiento de los objetivos. Si además vamos a la estrategia a largo plazo para la rehabilitación de edificios en España, vemos que las calderas pues es la instalación mayoritaria en los edificios. De media territorio nacional es un 55%, pero en territorios donde el clima es más frío, como puede ser Castilla y León, llega hasta el 80%. Sin embargo, si vemos la bomba de calor, tiene una implantación baja que ronda el 11% de media. Por lo tanto, si juntamos los planes y las expectativas que hay de crecimiento junto con la situación actual de implantación de la bomba de calor, lo que vemos es que hay una oportunidad única, muy importante, de negocio y de trabajo tanto para instaladores como para técnicos. Y todo esto sin olvidar que estamos ahora hablando, siempre hablamos mucho de grandes números y a niveles europeos, pero que todo esto se traduce a nivel de usuario en más eficiencia, más ahorro, más confort y más salud. Para entender por qué la bomba de calor tiene todos estos beneficios es fundamental comprender el principio de funcionamiento de la bomba de calor. La bomba de calor no es más que un circuito cerrado que aprovecha la evaporación y la condensación de un fluido refrigerante para transportar de una manera muy eficiente energía de un entorno a una estancia. En función de dónde estamos extrayendo ese calor, vamos a hablar de aerotermia, si lo extraemos del aire, de geotermia, si lo extraemos del terreno, y de hidrotermia, si lo extraemos del agua. Además, bueno, con esto podemos dar calefacción y agua caliente sanitaria. Además, este ciclo es reversible, con lo cual donde antes estábamos aportando calor, podemos extraer calor y es otra de las características de la bomba calor, que es su versatilidad, porque nos permite, además de calefacción y agua caliente sanitaria, dar refrigeración. Y todo esto sin olvidar que tenemos un aprovechamiento muy alto de energías renovables, que aproximadamente el 75% como mínimo del calor que estamos aportando a una estancia proviene de origen, es de origen renovable y por lo tanto gratuito. Si bien todas tienen el mismo principio de operación, dentro de las propias bombas de calor hay una amplísima gama de tipologías. A nosotros nos gusta diferenciarlo, aunque a lo mejor sea demasiado académico, en función de dónde estamos extrayendo el calor y dónde lo estamos aportando. Cuando digo calor es energía. Por eso tenemos equipos aire-aire, aire-agua, agua-aire y agua-agua. Cuando hablamos de aerotermia, siempre hablamos de los dos primeros, de aire-aire y de aire-agua. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen estas instalaciones? Pues realmente todas las que nos encontramos en los edificios. Las bombas de calor aire-aire quizás son los que más tenemos en la cabeza como aire acondicionado, que no solo refrigeran, sino que también son capaces de dar calefacción en la gran mayoría de los casos. Y ahí bueno, nos encontramos las unidades split que podemos ver en cualquier vivienda. Si es una vivienda más grande y tiene más unidades interiores, es multi-split. O podemos verlas también en grandes superficies, grandes supermercados, en techos con los equipos rooftop. O si vamos a un término intermedio, pues de grandes viviendas, gran residencial o comercios, cafeterías, oficinas, hablamos de los equipos autónomos que van en el falso techo habitualmente. Si pasamos a los equipos que dan a la aerotermia, que transfiere el calor al agua, pues aquí lo que vemos es que se puede aplicar a la multitud de instalaciones que ya no son mucho más familiares. Como veis ahí, el refrigerante tiene un intercambiador de calor con un circuito de agua, que es el fluido caloportador, entonces lo podemos aplicar a todas las instalaciones que se os puedan ocurrir, ya sea de radiadores de baja temperatura o de alta temperatura, de suelo radiante refrescante si queremos o necesitamos refrigeración, unidades terminales de todo tipo, unidades de tratamiento de aire, etc. Como podéis ver, todas las tipologías y aplicaciones que se encuentran en los edificios pueden ser soportadas, son soportadas
por la tecnología de la bomba de calor. Dentro de todas estas tipologías sí que me gustaría destacar dos de ellas, que son las que más crecimiento están teniendo en los últimos años, que son los equipos multitarea y los equipos de agua caliente sanitaria. Los equipos de multitarea son aquellos que son capaces de proporcionar los 3 servicios: calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. Aquí os pongo una configuración, una de las muchas que puede haber, en el cual tenemos un sistema partido con una unidad exterior y una unidad interior, que mediante una válvula de 3 vías están trabajando contra un depósito de agua caliente sanitaria. Y por otro lado, pues tenemos los emisores, que pueden ser radiadores o suelo radiante. Esta configuración, desde luego, es la prioritaria, la que más se está instalando ahora mismo en instalaciones de obra nueva, porque con el diseño inicial se puede adaptar perfectamente y dimensionar perfectamente, y también encaja perfectamente en la rehabilitación, incluso con radiadores. De hecho, bueno, es una realidad que muchas de las sustituciones de las calderas convencionales o de condensación que actualmente se están haciendo utilizan este tipo de equipos por su flexibilidad y su versatilidad. Y por otro lado, tenemos los equipos de agua caliente sanitaria, que son exclusivos para el agua caliente sanitaria, que, como podéis ver aquí, también es una de las posibles configuraciones, que en este caso para pequeñas acumulaciones son equipos compactos, es decir, que tienen todos los elementos de la bomba de calor y el depósito integrados en un solo equipo, que nos valen para pequeñas acumulaciones hasta 300 litros más o menos, pero luego si tenemos unos requerimientos de agua caliente sanitaria mayores, pueden funcionar perfectamente equipos partidos y ya llegamos pues a grandes volúmenes y grandes demandas de agua caliente sanitaria. Estos equipos además son capaces de mejorar su eficiencia gracias a que son capaces de recuperar el calor residual que genera el propio funcionamiento de la máquina y el propio ciclo frigorífico. Entonces, yo con esto más o menos he pasado por encima de todos los puntos más relevantes. Y que recordar pues, que la bomba de calor es una tecnología muy versátil, ya que da calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, que es muy flexible, ya que nos permite abarcar desde residencial a bueno, unifamiliar, gran residencial, en bloque, comercial, incluso en industria, y que pues, es una tecnología sostenible, limpia y muy eficiente. Samuel, muchas gracias. Surgen varias preguntas en este chat y en otro que tenemos. Vamos a ver. En España, el asunto de la aerotermia nos suena un poco como a novedad, ¿no? Esto pasa en el resto del mundo. ¿Hay países donde esto funcione, se instale y sea un sistema muy habitual o estamos todos los países igual? Pues esta es una de las cosas que hay que desterrar ya bueno, de la idea que tiene la gente de la bomba de calor. La bomba de calor tiene una implantación mundial, desde luego para todo tipo de climas y para todo tipo de instalaciones. O sea, es una tecnología dura, fiable y consolidada. De hecho, a nivel europeo, donde más instalaciones hay hechas, donde más implantación tiene la bomba de calor es en los países escandinavos, que tienen aproximadamente, por ejemplo, Noruega tiene una implantación de 10 veces superior a la que tenemos en España o en Francia. Entonces, pues hay que desterrar que la bomba de calor funciona solo en climas moderados, funciona para todo tipo de climas y además tiene una implantación mundial y geográfica, pues sin ningún tipo de problema. Y entonces, ¿cuál es el freno que hay? O sea, ¿qué es lo que haría falta para, nos has contado todas las bondades? Bueno, en el chat de aquí, en el virtual que tenemos, hablamos mucho del ruido, de ese mantra del ruido. Aparte, comenta un poco en el asunto del ruido, pero además de este asunto tecnológico, ¿qué es lo que haría falta para que realmente esto fuese, digamos, de una implantación mucho más consolidada? Bueno, primero el ruido
sí es un elemento a tener en cuenta y por eso está contemplada dentro de los reglamentos de ecodiseño y etiquetado que aplican a las bombas de calor. Y tengo que decir que los límites son muy exigentes y que tiene tanta importancia la potencia sonora que pueda tener la máquina como la instalación y el lugar donde se instala. Con respecto a cómo fomentar la implantación masiva de la bomba de calor, pues ahí, desde luego, se tiene que trabajar en paralelo en muchos aspectos. En primer lugar, que pensamos nosotros es a nivel legislativo. La última actualización, donde realmente pues ya no se ponen tantas trabas a la instalación de bombas de calor, vamos que sí, con el código técnico que realmente ha entrado en vigor en septiembre de este año, es decir, lleva pues 6 meses prácticamente, pues claro, hace pues que la legislación tenga que avanzar y que tenga que permitir la instalación de este tipo de tecnologías. Además, tiene que ser clara y definir muy bien los límites y las situaciones para la bomba de calor. Además, pensamos que son necesarias ayudas específicas para el sector de la bomba de calor. Si bien todo el mundo habla de las bondades, es necesario que se le dé un empujón para que arranque y que empiece ese efecto de bola de nieve y economías de escala para que se puedan abaratando los precios y aumentando el número de instalaciones. Otro punto importantísimo que vemos nosotros es una tecnología relativamente nueva, pero es muy desconocida todavía por el usuario final y por técnicos. De hecho, muchas veces en las renovaciones o en las rehabilitaciones pues se tira por lo que está ya instalado sin siquiera plantearse otras soluciones. Entonces, estas jornadas, por ejemplo, es necesaria muchísima más divulgación y la toma de conciencia de esta tecnología. Que se conozca la tecnología porque hay soluciones y porque puede funcionar perfectamente tanto en obra nueva como en rehabilitación. Y por último, pues quizás, desde luego también pensamos que con la entrada de las energías renovables, pues el precio de la energía eléctrica disminuirá y eso hará que los periodos de retorno de la inversión pues bajen y haga muchísimo más atractiva esta tecnología. Pues Samuel, yo creo que con este damos cerrado este primer bloque, digamos, que además nos viene muy bien tu última declaración para abrir una parte posiblemente muy interesante, yo creo que más interesante de la jornada de hoy quizás, que es la que va a darnos justamente la administración o la parte más legislativa que hacías tu referencia, ¿no? Invitamos a participar ahora a nuestro tercer ponente, que es don Marceliano Herrero, jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid. Sí. Que pertenece, voy a aprovechar, Marceliano, para presentarle, pertenece al grupo de trabajo del Ministerio de Industria, donde se realiza la guía técnica y el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, ¿no? Y es, además, competente, entre otras cosas, en el registro, control e inspección de instalaciones térmicas y frigoríficas. Yo creo, Marceliano, es el momento de que nos aclare un poco todos los conceptos que estamos aquí abriendo. Tiene usted 10 minutos, 12, adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, pues me gustaría agradecer a los organizadores la invitación a participar en estas jornadas tan interesantes y además tan importantes en un tema que aunque lleva muchos años, como han dicho los compañeros anteriores, funcionando, este tema de tecnologías, evidentemente es ahora el momento de instalarlo de una forma mayoritaria. Nos vamos a olvidar un poquito ya, por supuesto, del carbón, del gasoil y también del gas, porque las nuevas normativas, como nos irán comentando a lo largo de estas jornadas, pues están obligando a hacer las instalaciones con aerotermias, bomba de calor, refrigeradoras, etc. Bien, en esta ponencia lo que voy a explicar es la normativa
que existe respecto de este tipo de instalaciones de aerotermias o bombas de calor, y también explicaré un poquito la tramitación administrativa necesaria para la legalización y registro de este tipo de instalaciones. Vamos a hablar, en definitiva, de estas instalaciones que se ponen o bien en las cubiertas de los edificios para confort humano, como vemos aquí en las fotografías, o bien pequeñas instalaciones que estamos viendo que cada vez se están instalando de forma mayoritaria, desplazando otro tipo de combustibles, como por ejemplo estos que vemos aquí de aerotermia o bombas de calor o aire acondicionado, refrigeradoras, en fin. Tienen muchos nombres, pero en definitiva lo que estamos hablando son de bombas de calor. Por ejemplo, un edificio de oficinas, este es el esquema típico de climatización que hasta ahora se estaba instalando y que se está todavía instalando. Por un lado tenemos las calderas, normalmente de gas. Por otro lado tenemos las refrigeradoras que generan ese agua fría que luego en las unidades de tratamiento de aire se combinan con el aire o con el agua, pues para dar ese calor o ese frío al interior de las zonas habitadas. Bien, entonces, ¿qué normativas se aplican a este tipo de instalaciones? Pues son dos normativas. Por un lado, la instalación, la reparación, mantenimiento y modificación del sistema secundario de la instalación térmica, se aplica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Pero también hay que tener en cuenta que se aplica otro reglamento, que es el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, que diseña este tipo de generación de agua fría, en este caso, en este ejemplo, pero como nos han dicho Samuel anteriormente, también generan agua caliente, para agua caliente sanitaria o para calefacción. Es decir, que este reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas realmente se tenía que llamar reglamento de seguridad de instalaciones de bombas de calor, porque no solo obtenemos frío en estas instalaciones, sino también obtenemos calor. Este reglamento lo que nos está diciendo es qué componentes, cómo hay que diseñar, qué seguridad, qué ensayos, marcado, documentación, como el libro de registro, manipulación de refrigerantes, reducción de fugas, así como la documentación a presentar en industria. Por lo tanto, lo que tenemos son dos reglamentos que hay que aplicar. Por un lado es el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, para la instalación secundaria de la instalación térmica en el edificio, y para la generación o circuito primario de generación de frío se aplicaría el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. Es decir, en esta zona de aquí se aplicaría el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, mientras que en el resto de la instalación completa, que es el circuito secundario, se aplicaría el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Por lo tanto, se aplican dos reglamentos. En una instalación más pequeña, pues igual que pasa en la instalación grande, se aplicarían también los dos reglamentos. Por un lado, el circuito secundario o distribución de ese agua caliente o agua fría para obtener agua caliente sanitaria o para obtener calor o frío en el interior de esta vivienda, se aplicaría el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, mientras que el circuito primario de generación de ese agua fría o caliente se utilizaría el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, que hemos dicho que también es para las bombas de calor. Por lo tanto, al aplicar dos reglamentos, vamos a ver el contenido de cada uno de ellos. El RITE, por ejemplo, lo que nos dice es que tiene tres objetivos: el confort, la eficiencia y la seguridad. Respecto del confort, pues nos está diciendo qué temperatura, humedad, calidad del aire, agua caliente sanitaria o ruido tienen que tener las instalaciones de climatización dentro de los sectores de edificios habitados por persona para confort humano. Luego también, muy importante, la parte de eficiencia, porque está recogiendo requisitos de los aparatos, de los conductos, la regulación, el control, la recuperación y las energías renovables. Muy importante este punto, porque la aerotermia, como han dicho los compañeros anteriores, son energías renovables. Y luego, por último, otro tercer objetivo del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios es la seguridad de los equipos y de las instalaciones, hablando de aparatos. Por ejemplo, los aparatos de gas, calderas de gas, están dentro del campo de aplicación del RITE. Los conductos, la protección contra incendio de sala de caldera, sobre todo la utilización de los equipos y
faltaría una pata, faltaría un punto, que sería la seguridad de las instalaciones frigoríficas o de bomba de calor. Se pensó en un primer momento ampliar el RITE para un quinto punto, el 3.5, que habla de la seguridad de las instalaciones frigoríficas, igual que habla de la seguridad de las instalaciones de gas, de aparato de gas, de la sala de calderas, pero se decidió que como hay un reglamento ya de seguridad de instalaciones frigoríficas que en un primer momento estaba pensado solo y exclusivamente para las instalaciones comerciales de frío, es decir, por ejemplo, para las calderas, las salas de frigoristas, pues entonces se decidió que se utilizara ese Reglamento General de Instalaciones Frigoríficas. En cuanto al Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas o de bomba de calor, existe este reglamento porque existe riesgo de las instalaciones frigoríficas. Ya hemos visto el circuito frigorífico donde mediante el uso de un gas comprimimos y realizamos esas operaciones a ese gas con las válvulas de expansión y la compresión y obtenemos ese calor o ese frío en función de que obtengamos ese calor a través del compresor o ese frío a través del evaporador. Bien, entonces estas instalaciones frigoríficas tienen riesgo de presión. ¿Por qué? Porque tenemos altas presiones, pueden llegar hasta más de 100 bares. Tenemos riesgo también eléctrico. ¿Por qué? Porque estos compresores son equipos eléctricos. Tenemos riesgo de explosión, de incendio, intoxicación y contaminación. ¿Por qué? Porque este gas que utilizamos pueden tener todos estos riesgos. Hemos oído antes a Samuel que se va a utilizar mucho el R290, que es el gas propano, ¿no? Y este gas es un gas, lógicamente, peligroso, explosivo. Por lo tanto, al utilizar estas instalaciones frigoríficas tenemos que tener claro que existe un riesgo y como existe un riesgo tenemos que utilizar el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas para reducirlo a límites aceptables. Bien, pues una vez visto que hay que aplicar los dos reglamentos y más o menos el objetivo de cada uno de ellos, pues vamos a ver el trámite administrativo que hay que seguir en estas instalaciones de bombas de calor o aerotermia o refrigerantes o lo que sea. Entonces tenemos dos artículos que nos habla. El primer artículo del reglamento de instalaciones frigoríficas que nos habla de puesta en marcha y también el reglamento de instalaciones térmicas o de edificios que también nos habla de la documentación técnica y diseño dimensionados de las instalaciones térmicas. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Bueno, pues como siempre hay que hacer primero una documentación técnica de diseño, que ya sea proyecto o memoria, vamos a ver ahora cuándo es necesario proyecto o memoria, luego se ejecuta la obra, se hacen las pruebas y ensayos, por último se certifican las instalaciones para la puesta en marcha y se presenta en los servicios territoriales de industria de la Junta de Castilla y León para la legalización. Entonces habrá que hacer un proyecto o una memoria técnica en función de lo que nos digan los reglamentos. Es decir, que en definitiva hay que presentar una documentación de sistema de calefacción y refrigeración, lo que nos diga el RITE y también lo que nos diga el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Es decir, que hay que presentar dentro de la carpeta de calefacción y refrigeración, pues dos documentos. Lo que nos diga el RITE y lo que nos diga el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y se tramita de una sola vez. Conjuntamente, junto con la documentación del RITE, se añade la documentación que lo que nos exija el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. ¿Qué nos exige cada uno de estos reglamentos? Bueno, pues el RITE nos exige proyecto o memoria en función de la potencia térmica de las instalaciones de climatización. Mientras que el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas no habla de potencia, sino habla de cargas de refrigerante. Vamos a ver un poquito cuándo exige memoria y proyecto cada uno de los reglamentos. Por ejemplo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, artículo 15, nos habla que hay que hacer una memoria a partir de 5 kilovatios, hasta 70 kilovatios, porque a partir de 70 kilovatios ya hay que hacer un proyecto. Bueno, pues esa es la documentación que hay que presentar en industria, un proyecto más lo que nos diga el artículo 15, que será una dirección de obra, un certificado de instalación, un contrato de mantenimiento, etcétera.
es decir, la documentación que nos diga el RITE. Y por otro lado tenemos el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, que hemos visto que también es de aplicación a este tipo de instalaciones. Y en función del tipo de instalación que tengamos, en función del riesgo que tengamos, en definitiva, pues nos va a exigir más o menos documentación. Hay algunas instalaciones que están excluidas, por ejemplo, los pingüinos, los equipos compactos, pero que tengan que tener una carga refrigerante inferior en kilos de los que vemos en esta imagen. Y luego también tenemos instalaciones más sencillitas, que son instalaciones no compactas, con una carga refrigerante que vemos aquí, y hay que hacer un certificado y un manual, pero no hay que presentarlo en industria. A partir de aquí sí que hay que presentar la documentación en industria si son de nivel 1 o nivel 2. Nivel 1, pues hay que presentar memoria, certificado, boletín eléctrico, marcado C de los equipos, y si fueran de nivel 2, pues ya hay que hacer proyecto más dirección de obra, certificado de instalación, boletín eléctrico, marcado C, un seguro de responsabilidad civil y un contrato de mantenimiento. ¿Cuándo son de instalación de nivel 1 o nivel 2? Pues están en función de la potencia eléctrica, no térmica, eléctrica del compresor. Si tiene menos de 30 kilovatios o la suma de los compresores que conforman el sistema frigorífico tienen menos de 100 kilovatios y además o son compactos siempre que sean de refrigerantes de poco riesgo, ligero o nulo riesgo y que no suministren ese frío a cámaras de atmósfera artificial, pues son todos de nivel 1. Si no son de nivel 1, evidentemente son de nivel 2 porque tienen más de 30 kilovatios un solo compresor o la suma tiene más de 100 o tenemos ya refrigerantes ya un poquito más peligrosos o dan servicio a cámara de atmósfera artificial. Bueno, pues esos son los de nivel 1 y nivel 2 con una distinta tramitación administrativa, pero en cualquier caso hay que aplicar el RITE junto con el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Luego también es interesante mencionar el artículo 8 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas que nos remite a la Instrucción Técnica Complementaria 20, que nos dice que estos equipos que se pongan en las cubiertas, que sean de tipo 3, es decir, que sean indirectos, no sean directos, expansión directa, por ejemplo, son todos de nivel 1 hasta 70 kilos. Es decir, que simplifica bastante la tramitación administrativa al determinar que son de nivel 1, aunque tengan pues mucha más carga o la potencia de los compresores sea superior a los 30 kilovatios, porque mientras que tengan menos de 70 kilogramos de carga de refrigerantes, pues siempre serán de nivel 1. Bien. Entonces, como conclusión a lo que hemos visto, pues la normativa aplicable para este tipo de instalaciones es el RITE más el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Hay que tramitar conjuntamente ambas instalaciones, ambos documentos, lo que nos pide el RITE y lo que nos pide el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas conjuntamente, pero independiente. Es decir, que lo que nos pida el RITE y lo que nos pida el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas se presenta conjuntamente dentro de una misma carpeta pues recomendamos evidentemente la tramitación electrónica, que se presente todos los documentos de forma electrónica al servicio territorial correspondiente, pues para la gestión, tramitación y registro de las instalaciones térmicas. Bien, pues esto era todo, Yago. Yo creo que no me he pasado, ¿no? Marcelo, no. Ahora nos queda a nosotros digerir toda la información que nos has mandado. Yo creo que es muy interesante. Surgen muchas preguntas. Claro, esto es un desafío también para los instaladores, en el sentido de que hasta ahora pues, estaban los que gestionaban los RITES, los que gestionaban las instalaciones frigoríficas. ¿Cómo se puede avanzar aquí? Es decir, nos encontramos de repente que hay que tramitar dos tipologías diferentes de instalaciones. ¿Esto con su experiencia y desde expuesto, cómo lo ve? Pues sí, efectivamente. A ver, al haber en este tipo de instalaciones, por ejemplo en este, dos reglamentos, cada reglamento habla de un tipo de empresa instaladora RITE y empresa instaladora frigorista. Claro, dice, y en este tipo de instalaciones tengo que presentar dos certificados, uno hecho el primero por un instalador RITE y el segundo hecho por un instalador frigorista. Pues no.
El Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas nos dice que en el caso de que esta instalación frigorífica dé servicio a un local, un edificio, para confort, es decir, que se aplica el RITE, es el instalador RITE el que puede certificar ambas instalaciones, sin necesidad que un instalador frigorista pues tenga que intervenir, con lo cual pues se simplifica también bastante la tramitación administrativa. Pues Marciano, se nos queda un montón de preguntas. Yo creo que podemos ir respondiendo luego en el chat si fuese necesario. Muchísimas gracias por su intervención. Yo tengo que seguir avanzando con los tiempos que tenemos. Repito, muchas gracias. Y pasamos al siguiente ponente, doña María Antonia Beganzones, que es en este caso arquitecto del Servicio de Promoción Pública de Vivienda de la Junta de Castilla y León. Y yo creo que es el momento de que nos den los arquitectos, que tienen mucho que decir en este tipo de proyectos, este tipo de asuntos, mucho que decir. Yo creo que, María Antonia, te escuchamos, tienes también 10-12 minutos, somos todo oídos. ¿Se me oye? Perfectamente. Hola, Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, gracias a todos los escuchantes, ya me han presentado y quisiera ubicarles. Yo estoy en un servicio que es promoción de viviendas. El problema es que ahora mismo no hacemos promociones porque tenemos una demanda que es la rehabilitación. La Junta ahora mismo en mi servicio tenemos más de 7.500 viviendas en alquiler o en acceso diferido, en las que tenemos que seguir manteniendo, pero tenemos 1.500 viviendas realmente en alquiler. El problema es la eficiencia de estas viviendas. ¿Cómo podemos nosotros dar confort a estas viviendas y con personas que las habitan con unos recursos muy limitados? Entonces, planteamos, como ya os he dicho, la promoción nueva. Aquí la rehabilitación, en las viviendas nuevas está claro que los problemas de la aerotermia no hay, es otro elemento más a estudiar y yo creo que muy interesante. Pero el problema viene en las rehabilitaciones, porque claro, todos los ejemplos que nos están dando son de viviendas unifamiliares, con jardines, donde se pueden instalar elementos externos, que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en los conjuntos de vivienda que tenemos en las ciudades, en los que prácticamente no hay espacio para colocar los equipos exteriores? Y eso es cuando nosotros ahora nos estábamos estudiando cómo vamos a intervenir en nuestras viviendas, pues hemos pensado, vamos a ver cómo podemos aligerar la carga térmica de energía que tienen los que habitan en estos edificios. Vamos a ver, a propósito del Real Decreto 737, que ayuda a las comunidades autónomas, disponemos de 25 proyectos en estudio. Concretamente ya hemos encargado los 4 proyectos para unas 150 viviendas, pero nos planteamos más que modificar equipos, eliminar la demanda energética. Todos estos edificios, como la inmensa mayoría, como muchísimos que tenemos en nuestras ciudades, son anteriores al código técnico y tienen un problema muy importante, que es mucha demanda de energía para tener confort térmico. Cuando hablaban de que Noruega es uno de los países que más equipos de aerotermia, de geotermia tienen, es verdad. Pero es que sus casas están muy bien aisladas, cosa que las nuestras no. Y hay que decirlo, son verdaderamente cortavientos, no son nada eficientes. Entonces, nosotros con los recursos que tenemos y con estas ayudas nos hemos planteado, primeramente, aislar las viviendas, hacer que la envolvente sea una envolvente de verdad, que sea un gran abrigo de cubiertas, de suelos, de techos, de ventanas, darles oxígenos mediante unas ventilaciones controladas, de manera que la energía se reduce de un 100 prácticamente a un 30%, la demanda de energía. Entonces, ahí es cuando hay que entrar con equipos eficientes, porque si no estamos quemando el dinero, tirándolo por la ventana. Y yo creo que es lo primero que tendremos que plantearnos en las viviendas, en las rehabilitaciones. Porque el dinero no es infinito, el dinero es finito. Entonces, hemos pensado, dentro de mi servicio, y yo como técnico así creo que lo he expuesto claramente, que vamos a centrarnos en aislar viviendas, por fuera, por dentro. En algunos casos tenemos también que modificar equipos, porque tienen calderas de gasóleo,
en terrazas, en otros tienen calderas de leña, de carbón, en fin, hay una... ahí sí que tendremos que intervenir. Entonces tenemos que intervenir y tenemos un problema añadido, como le va a pasar a muchísimos edificios que están en las ciudades, es que no hay espacio para las unidades exteriores. Sería ideal tener unos jardines, pero no los tenemos. Tenemos a lo mejor terrazas exteriores, o podemos hacer terrazas, a ver cómo luego las normativas urbanísticas nos lo van a permitir. Y claro, lo interesante sería que hubiera un equipo compacto, que estuviera el equipo exterior y el equipo interior en una única unidad y que pudiera estar en las terrazas, porque estamos hablando de viviendas que encima son pequeñas, que si le restamos 60 centímetros en una unidad interior en las cocinas existentes, hay muchos problemas. En eso estamos estudiando. Claro, la alternativa sería seguir utilizando gas, que en la mayoría de los casos es lo que tienen, en la inmensa mayoría, en otros no, con lo cual sería mucho más fácil cambiar a una caldera eficiente, en fin. Entonces, la aerotermia como implantación en la rehabilitación, y nuestra experiencia es que en la rehabilitación de edificios de bloque es muy complicada para tener los equipos bien dispuestos y que sean eficientes. Lo suyo sería, si se pudiera, claro, en edificios de viviendas que tienen terrazas arriba, que se pueden colocar, que tienen instalaciones comunes, yo creo que eso que es muy interesante. No es nuestro caso, pero hay muchas viviendas que así están en las ciudades. Con lo cual, las terrazas, evidentemente, es otro elemento más de las edificaciones que muchas veces están infrautilizadas, muchísimas veces. Pero yo creo que lo primero, como he dicho antes, lo primero es aislar las viviendas. Aislarlas, pero todo lo que se pueda. Ahora hay sistemas de SATES, de fachadas ventiladas muy interesantes. Hay sistemas para aislar las cubiertas que ya conocemos todos, pero el problema eran las fachadas. Una vez que está resuelto esto, los equipos de aerotermia evidentemente funcionan muy bien cuando la demanda no es buena, porque claro, nuestros usuarios y muchos usuarios que tenemos en este país dicen, claro, yo voy a poner, pero todavía tienen la idea de que la carga, el coste eléctrico va a seguir siendo caro. ¿Por qué? Porque tienes que darte de alta en 6,6, 8,8, 10 kilovatios, que el fijo es muy alto durante todo el año. Yo creo que ahora con los contadores inteligentes las eléctricas tendrían que hacer un esfuerzo de decir, no, usted va a consumir lo que paga con un mínimo. A lo mejor ahí también sería mucho más aceptable el que hubiera la aerotermia, porque si a familias con pocos recursos tienen que pagar un fijo durante todo el año por tirar de la aerotermia, de estos sistemas, pues también les frena. Claro, otra cosa que frena a las rehabilitaciones, que es el coste inicial. Eso ya lo han apuntado y eso es así porque se ha sucedido con otros materiales, que cuando hay poca instalación es mucho más caro que cuando ya, en fin, todo se extiende, la implementación es muy amplia y la fabricación es extensiva y es verdad que se reduce muchísimo. Ahora mismo es 3 veces más caro los equipos. Como no haya unas ayudas, pero unas ayudas de verdad, no como algunas ayudas que dan 250, 300 euros, que te cuesta más la tramitación, hacer los trámites, que luego realmente las ayudas que hay. Y eso que estoy yo en la administración y así se lo puedo decir. Entonces, yo creo que este sistema para vivienda nueva es estupendo. Tal como está enfocado ahora mismo el código técnico y las nuevas normativas, España es un país ideal, con la ventaja de que tenemos una cosa, que cuando aislamos muy bien las viviendas, las nuevas sobre todo, tenemos un problema no tanto de calefacción, sino de refrigeración. Y los sistemas de aerotermia nos permiten refrescar, haciendo suelos refrescantes y calefactados en invierno, refrescar las viviendas a un coste muy, muy ventajoso. Por eso está claro que ahora en la mayoría de los edificios que se hacen nuevos se van estos sistemas. Porque no solamente tenemos que hablar de calefacción, tenemos un par de meses, en Castilla menos, pero en otras zonas de España que se extiende a lo largo de varios meses del año, que el problema no es de calor, es de frío.
Y eso también, en la aerotermia, yo creo que es muy, muy ventajosa. Pero en la rehabilitación, mientras no haya equipos que se puedan poner compactos, sencillos, individuales, todavía nos va a costar entrar porque las casas no están preparadas para esto. No sé si, por lo menos, cuando hemos estudiado nuestros edificios desde la vivienda, desde nuestro servicio, no estamos entrando en cambiar equipos porque nos es muy difícil cambiar los equipos. Nada más. Yo creo que eso quiero decir que lo que nos queda claro, es que para poner cualquier equipo eficiente, primero las viviendas tienen que estar muy bien aisladas. Eso es mi resumen. Yo creo, Antonia, que muchas gracias. Yo creo que te tuteo. Has abierto Sí, un por melón favor. muy importante aquí, que yo creo que el PNIEC español lo refleja muy bien, con ese objetivo de aislar 1,2 o rehabilitar energéticamente 1,2 millones de viviendas en los próximos 10 años. Cuando en España se rehabilitan alrededor de unas 12 o 15 mil viviendas al año, nos piden multiplicar por 10 nuestra capacidad de rehabilitación, ¿no? Y esto Sí. realmente es un hecho y es una poco la imagen que se ha seguido pues, en el resto de Europa. Pues, vamos al norte de Europa, llevan pues, Reino Unido lleva con sus proyectos Eco 1, Eco 2, Eco 3, haciendo rehabilitación de viviendas con esos objetivos de conseguir disminuir pues, un 30, un 40% con esa actuación la carga o la necesidad energética del edificio, ¿no? Y eso, claro, eso requiere unas inversiones muy importantes, ¿no? Quizá España, y yo ya me meto casi de ponente porque es un tema que me apasiona tanto que ya pues casi me pongo a debatir en vez de ser moderador, realmente en España esa acción de un aislamiento de vivienda, ya sea SAT, ya sea aislamiento entre muros, en fin, todo lo que sea anterior al código técnico del año, bueno, al principio de este siglo, que es cuando empezamos a considerar la eficiencia energética como un input importante, tiene que conseguir estandarizarse mucho y conseguir abaratar mucho su coste, ¿no? Porque normalmente el coste de una habitación energética a base de aislamiento es muy importante, ¿no? Bueno, es verdad, perdona, mira, yo te puedo decir que el cálculo para nuestras viviendas ahora mismo es una inversión prácticamente de 25.000 euros por vivienda. La ventaja que tenemos, que se hace con estos sistemas, es que se renueva también las cubiertas. Nosotros vamos a renovar totalmente las cubiertas, que cuando tienes edificios de 40 años, pues es que es verdad necesario, que lo tienes que hacer. Renovamos carpintería, renovamos por supuesto, fachadas, renovamos solados, todo cuando tenemos cámaras de aire en el suelo también aislamos, es decir, y por supuesto la ventilación. Entonces es caro, pero ahí sí que hay muchas ayudas. Hay un margen a través del EREN, hay muchas ayudas que prácticamente, y esas son las ayudas que vienen de Europa, que han venido de Europa, que luego van al IDAE, luego vienen a Castilla y León a través del EREN, ahí es donde podemos acudir. Y esas son el 50% de la inversión, es decir, que si con 12.500 o 15.000 euros por inversión de vivienda reducimos tantísimo la demanda energética, yo creo que eso, ahí tendríamos que estar todos en eso, tramitar las subvenciones que sean muy fáciles de hacer. En fin, yo creo que ahí tenemos un campo inmenso. Yo creo que da un poco de lástima que tengamos tan poco tiempo, porque es un tema, yo creo que interesa a todos, ya sea a todos los 200 y pico que estamos conectados aquí, como al público en general, porque realmente incluso consigues, aparte de disminuir tu factura energética en todo su concepto, puedes hasta incluso mejorar tu patrimonio, aquel que vive en una casa de propiedad, ¿no? Entonces, yo creo que es un asunto muy interesante que realmente la aerotermia, o cuando uno hace una habitación integral de una vivienda, sí que se plantea cambiar su caldera de gas y sí que estos sistemas pues tienen cabida, yo creo, en esa parte, ¿no? Pero un poco el objetivo de la palestra de hoy, de la reunión de hoy era, oye, pues a todos los que están escuchándonos, despertarles el interés por todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ahí, Antonia, has abierto una puerta muy interesante que te agradecemos todos y bueno, por falta de tiempo no podemos seguir. Yo te agradezco mucho tu intervención y bueno, hay algunas preguntas que yo creo que en el chat sí que podrías luego, si eso, responderlas, ¿no? Antonia, muchas gracias. Pasamos sin más dilación a nuestro siguiente invitado,
don Francisco García de Arriba. Don Francisco es miembro del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Minas, de la Administración General de Castilla y León, y actualmente es jefe de sección de ayudas del Voy a coger aire porque es un título largo, jefe de sección de ayuda del Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables dentro de la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, ¿no? Yo creo que, don Francisco, nos viene muy bien la parte que ha entrado María Antonia, bueno, pues para que prosigas con este hilo que yo creo que es luego por la cantidad de escuchantes que no baja, sino que sube, pues parece que está interesando a todos los que estamos aquí. Adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muy bien. Pues en primer lugar, bueno, la presentación que has hecho te la agradezco. Y en relación con la ponencia que voy a desarrollar, pues, tiene que ver con ayudas, principalmente que tengan relación con aerotermia. He preparado una pequeña presentación. ¿Sabéis? Aquí está. Vale, muy bien. Bueno, en principio, como el título es un poco amplio, que es planes para sustituir calderas de combustibles fósiles e incentivos fiscales locales y autonómicos, bueno, he digamos, seleccionado un poco tanto lo que llevamos aquí desde la Dirección General como lo que lleva la administración regional. En principio, el primer tema, que es el que precisamente ha aludido la compañera anterior, es en relación con el programa de rehabilitación energética de edificios existentes, que es el PRE, que es el que está ahora mismo actualmente en vigor, y ahí está abierto el plazo para presentar solicitudes. Lo llevamos aquí desde la Dirección General de Energía y Minas. Bueno, pues este plan, a ver, bien, disculpen. Como le digo, el órgano convocante es la Consejería de Economía y Hacienda, desde la Dirección General de Energía y Minas, y bueno, las bases reguladoras son el Real Decreto 737, lo pongo ahí, publicado en el BOCIL el 6 de agosto, y eso nos habilitaba unas bases reguladoras para hacer una convocatoria que se publicó recientemente y cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzó el día de diciembre, ¿de acuerdo? Está abierto hasta el 31 de julio de 2021. La verdad es que es una cuantía económica bastante alta, son 10 millones de euros convocados y tenemos la posibilidad de ampliarlo en casi 3,5 millones. Con lo cual es un momento de aprovechar estas ayudas. Dentro del Real Decreto se nos permitía dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A se refería a edificios completos, la opción B eran partes o, digamos, subdivisiones horizontales. En la convocatoria solo nos hemos acogido a la opción A, pero bueno, entra cualquier tipo de edificio, tanto vivienda unifamiliar como vivienda colectiva, como cualquier otro uso, es decir, industrial, empresarial, administrativo, etcétera. Los beneficiarios, como podéis ver, son prácticamente cualquiera, tanto que sea propietario de un edificio, aunque también se permite, en algunos casos, tanto el arrendatario como el concesionario, es decir, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas, autónomos, empresas de servicios energéticos, entidades sin ánimo de lucro, entidades locales y sector público. Prácticamente no hay nadie que no pueda pedirlo. Entonces, las estaciones subvencionables se dividen en tres tipos principalmente. Uno es la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, digamos que es evidentemente las cuantías, las inversiones más altas. Y luego el segundo tipo pues está subdividido en varios, pero viene a ser sustituir las instalaciones térmicas. Hay un tercer tipo que es la mejora de eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. En cuanto a las instalaciones térmicas que nos competen en esta presentación, bueno, pues se seleccionan dos principalmente, claro, las que tienen que ver con bombas de calor, que sería tanto la energía geotérmica como la aerotermia e hidrotermia. ¿De acuerdo? Serían la subdivisión 2.2 y 2.4. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta subvención? Evidentemente es mejorar el rendimiento energético del edificio. Por supuesto, tiene que cumplir el reglamento de instalaciones térmicas de edificios, porque para eso está Marceliano, para que lo cumplamos todos, evidentemente. Y asimismo, bueno, pues lo que se pide siempre como requisito general es la reducción de energía final mínimo de un 10% respecto a la situación de partida, aunque luego tiene otras implementaciones como mejorar la calificación energética del edificio en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2. Entonces, tiene que al menos mejorar una letra. Puede haber algún caso en el cual, como ven ahí, sean edificios que no cuenten con procedimientos de calificación energética, por ejemplo, un edificio industrial, un edificio agrario,
está eximido de calificación energética, incluso un edificio que sea bien de interés cultural también. En ese caso tiene que reducir el consumo de energía un 20%, que es lo que se entiende que equivale a la mejora de una letra. Si ya cuenta con calificación energética A, no hace falta mejorarlo porque no hay forma de mejorarlo, ¿de acuerdo? Es una salvedad, pero bueno. ¿Cuáles son los costes subvencionables? Hemos decidido incluir en los costes subvencionables, dado que las inversiones pueden llegar a ser muy grandes y muy costosas, el IVA no recuperable. ¿De acuerdo? Nos permitía el Real Decreto tanto que la comunidad autónoma eligiese o no eligiese, y bueno, lo hemos hecho elegible, porque bueno, también entendemos que de esa manera sean más atractivas. Sí que hay una limitación de que el coste subvencionable no sea inferior a 2.500 euros, pues para eliminar a lo mejor actuaciones muy pequeñas que bueno, se decidió así en la propia convocatoria. La convocatoria no dice mucho más de lo que dice el Real Decreto, simplemente establece los plazos y alguna limitación como estas. Bien, entonces, bueno, vamos a ver, las dos tipologías que nos interesan, tanto la geotermia como la aerotermia, tienen diferente forma de cálculo de la subvención. La verdad es que el cálculo de la subvención y este programa es un poquitín complejo. De hecho, el IDAE, que estos no lo he dicho, pero bueno, estos fondos provienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el IDAE es el que ha desarrollado las bases reguladoras por las que nos ha habilitado a hacer la convocatoria. Son ciertamente complejas, incluso ha habilitado una calculadora en función de unos datos que le suministres para poder calcular en tu caso concreto, en el caso concreto del beneficiario, la cuantía de la ayuda. La cuantía de la ayuda se viene a desarrollar siempre como una ayuda base en función de la tipología y una ayuda adicional. La ayuda base es fácil, en este caso la geotermia y la aerotermia también es una ayuda base de 35% sobre el coste subvencionable. La ayuda adicional depende de 3 criterios principalmente, que son criterios sociales, la eficiencia energética y si haces una actuación integrada. Los criterios sociales, bueno, vienen a ser principalmente si tienes una protección urbanística, también si tienes bono social. La eficiencia energética, bueno, como podéis ver ahí, es mejorar más de dos o más letras o llegar a una calificación final de las mejores, ¿no? La A o la B. Y luego la actuación integrada es que hagas una combinación entre distintas actuaciones, de las que hemos visto de las 3 tipologías, pues generalmente es combinar la actuación 1 con una de la 2, principalmente. Tiene bastante casuística, tienes que por lo menos sustituir una parte importante, hay que verlo en cada caso, pero en general sería eso, la actuación integrada. Entonces, en el caso de la geotermia, bueno, se hace interesante porque la cuantía de la ayuda, pues en función de si consigues del mínimo al máximo, entre el 35 y el 65% del coste subvencionable, aunque sí que hay unos límites que establece también el Real Decreto que te topa la subvención en función de la potencia térmica del generador, que hay que ver para cada caso, para cada uso que se haga. Es decir, la verdad es que el Real Decreto es una lectura bastante amena si se pretende encontrarse en los sueños de Morfeo, es bastante amena. Pero bueno, por lo menos para centrar un poco la cuestión sería este. En cuanto a la aerotermia, es algo menos interesante, realmente es la tipología 2.4 en el cual han metido una serie de instalaciones térmicas, han metido ahí un totum revolutum y tiene menos limitaciones, pero es verdad que también tiene menos subvención, porque como veis aquí en los criterios sociales no actúan, no operan ni la actuación integrada, simplemente si mejoras la calificación de la letra. Un tema importante, la mejora de la calificación de la letra siempre se refiere al cómputo global de todas las actuaciones. Si haces una combinación de ellas, se refiere a eso. Porque a veces es muy difícil mejorar una letra solo con una actuación, sobre todo de energía, de instalaciones térmicas. A veces te tienes que ir a eso, exactamente como decía la compañera arquitecto, que claro, tienes que conseguir mejorar la envolvente térmica, porque si no es realmente difícil, aunque es verdad que ahora mismo tecnologías como la aerotermia y otras están produciendo grandes ahorros energéticos. Bueno, este sería el programa, digamos, lo que es el que está ahora mismo en activo. Ya os comento que es por orden de entrada de solicitudes y está hasta el 31 de julio, ¿de acuerdo? O hasta que se agote el crédito, claro. Existen otros programas que, bueno, conoceréis seguramente, que es el programa de fomento de mejora de eficiencia energética del Plan Estatal de la Vivienda. Este programa general nacional, dentro de él existe una parte que es para fomento de mejora de eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas.
Pues la Junta de Castilla y León, en este caso serían los compañeros de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, son los que tramitan, convocan y realizan esta tramitación. La comento, es un atrevimiento porque no la llamamos nosotros, pero bueno, como yo creo que es importante englobar un poco todo lo que existe y las opciones que hay, me atrevo a hacerlo. Las bases reguladoras están publicadas en 2018 y lo que hace la Consejería de Fomento es que publica una convocatoria anual. Este año todavía no la suele publicar, bueno, pues entre mayo, febrero, marzo, abril, depende. Eso ya no lo sé. En definitiva, esta convocatoria también va dirigida a edificios completos, pero está limitado a comunidades de propietarios y personas físicas que tengan viviendas unifamiliares. Así como la anterior, que está por ahí puesto, pero lo comento, son para construcciones anteriores a 2007, estas son para construcciones anteriores al 96, a 1996, es para construcciones más antiguas. Bueno, en principio, bueno, aquí están las condicionantes para ser beneficiario, bueno, pues que tengan superficie rasante superior, que sean para vivienda, ¿de acuerdo? Sin embargo, el PRE pueden ser cualquier uso. Sí que exige una reducción de demanda energética global, que también implica que hay que hacer varias actuaciones de al menos el 35%, que no es fácil de llegar. Por otra parte, pues lo que decimos, las actuaciones subvencionables son muchísimas, tienen muchísimos tipos de tipología y la que nos interesa en esta ponencia sería los equipos de generación geotérmicos y de aerotermia para climatización y ACS. La cuantía viene a ser aproximadamente, bueno, se puede llegar al 40% con una limitación de 8.000 euros, más o menos para que veamos qué es lo que interesa más en cada caso. Ya repito que no se han convocado este año, pero estas son las bases reguladoras de las convocatorias que hacen anualmente. Finalmente, bueno, hago un ejemplo aquí de lo que va a venir, porque realmente todavía no hay un conocimiento exacto de cómo va a ser, pero bueno, como ejemplo de lo que todos estamos oyendo, de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, de todo ese dinero que va a venir de Europa, bueno, pues un ejemplo de lo que se está ya hablando es que, un ejemplo, simplemente partidas para actuaciones de rehabilitación, como las del PRE, pero muy dirigidas y con un porcentaje de subvención probablemente mayor a municipios de menos de 5.000 habitantes, que vamos, que en Castilla y León nos llevamos la palma del todo. Yo creo que el siguiente que tiene menos de la mitad de términos municipales con menos de 5.000 habitantes. Creo que doblamos o triplicamos al segundo, que no sé si es Cataluña ahora mismo, me parece que sí. Entonces, sí que en este sentido parece que sí que se va a dirigir una partida a la rehabilitación energética de edificios de ese tipo de municipios. Es interesante porque tanto la idea que se tiene es que sean unas subvenciones de cuantías altas, como que Castilla y León va a recibir seguramente la comunidad que más fondos va a recibir en esta componente de este programa, dado que se va a diversificar en función del número de poblaciones, de municipios menos de 5.000 habitantes. Y respecto a los incentivos fiscales autonómicos, bueno, realmente este es un tema que seguramente la gente fiscal sabrá mucho más, pero bueno, simplemente sí que existe dentro de deducciones fiscales autonómicas una deducción en materia de vivienda que se refiere a la mejora de sistemas de instalaciones térmicas que incremente su eficiencia energética, que se puede deducir un 15% las inversiones que se hagan. Estas generalmente lo que están dirigidas a las que ha estado promocionando la Consejería de Fomento dentro del Plan Estatal de la Vivienda. Sería una cuestión porque aquí evidentemente no puede ser que tú lo hagas si quieras que nadie te vaya a verlo, simplemente es que tú tienes una concesión, has podido hacerlo, lo has justificado y eso es lo que te sirve para justificar también ante Hacienda que has realizado esta actuación. Y bueno, es una deducción que existe en la actualidad. En principio sería un poquitín esto, no sé si me he pasado, ya no sé si cómo vamos de tiempo, si tenéis alguna duda. Bueno, yo ya de perdidos al río vamos fatal, entonces... Bueno, he intentado acelerar por eso, porque veo que vamos un poco regular. Francisco, me surge una pregunta, un poco al hilo de todo lo que hemos estado hablando y sobre todo de la llegada de estos fondos europeos que se habla mucho. ¿Qué crees tú como persona experta en la gestión de subvenciones, qué crees tú que haría falta para que esto llegase de manera ágil, rápida, que fuese sencillo, que tanto el listador como el arquitecto, como el promotor, como el cliente final o el consumidor final pudiese tener acceso a ayudas? Si hablamos de ese nivel exponencial de volumen de dinero que parece que puede llegar. ¿Qué crees tú que habría que hacer y qué es lo que no habría que hacer?
Bueno, yo creo que el problema de las ayudas, de las subvenciones, y sobre todo estas que suelen tener una componente de fondos europeos, es la dificultad de cumplir todos los requisitos y cumplir documentalmente lo que exigen las convocatorias y las bases reguladoras. Porque realmente muchas veces nosotros que tramitamos pensamos, joder, yo es que no sé si las pediría, sinceramente, porque es tal cantidad, el volumen documental que hay que presentar. Es decir, a ver, lo que se tiene que entender es claramente, yo creo que sí que está también esa idea, subyace, porque va a ser tanto dinero que es imposible tanto dinero en relación con lo que hay ahora mismo, por lo que dicen, que va a ser muy difícil de gestionar por el propio personal de la administración. No va a tener realmente esa fuerza para gestionar. Por lo tanto, yo creo que no queda otro remedio que simplificar mucho. De hecho, yo creo que normativamente hablando en Europa también se están haciendo actuaciones en ese sentido, de simplificar mucho más todas las actuaciones, por lo menos las dirigidas a personas físicas, porque a lo mejor para empresas es verdad que hay unos condicionantes muy grandes que también creo que se están haciendo cambios normativos respecto al libre comercio, que sabemos que Europa eso lo tiene muy mirado, ¿no? Entonces, el dar ayudas a empresas siempre es complejo a nivel europeo. Pero yo creo que esa es la idea, simplificación total y absoluta y comprobación a posteriori en todo caso, no una comprobación previa que te imposibilita dar las ayudas. Es imposible. Pues Francisco, da un poco lástima, como todos los ponentes, tener tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que está el chat ahí disponible por si alguno de nosotros quiere hacer preguntas y bueno, la documentación, como está siendo grabada la presentación, bueno, pues está ahí y agradecerte mucho el tiempo y la dedicación y la claridad de explicación de un asunto que siempre suele ser muy complejo. Francisco, muchas Si me gracias. permites, Yago, Solo una cocina. Por favor. Sí que os puedo anticipar que en cuanto a la ayuda que llevamos nosotros aquí en la Dirección General de Energía y Minas, que no en el EREN, que siempre se dice, no es la Dirección General de Energía y Minas, sí que estamos ahora mismo con solicitudes por aproximadamente entre un 70 y un 80% del crédito disponible. Si ampliamos, estaríamos en un 60%. Quiero decir que la gente que se anime a presentarlas, ya habrá tiempo de subsanar si faltan cosas. Hombre, que la presenten lo más completa posible. Importante, certificado de eficiencia energética inscrito, eso es importante, pero bueno, que las presenten, ¿de acuerdo? No te quito más tiempo, Yago, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y pasamos al último ponente de hoy, que yo creo que es un lujo acabar con don Javier Rey, catedrático de Ingeniería Energética y Biomecánica de la Universidad de Valladolid, que va a hablarnos sobre, un poco enlazando con la conversación que hemos tenido, la presentación de María Antonia, sobre el diseño y gestión de edificios de consumo de energía casi nulo. Javier, somos todo oídos. Os pido a los demás ponentes, o sea, los más escuchantes, que pongan en mute sus micrófonos, tenemos mucho sonido de fondo. Javier, perdón, muchas gracias. Gracias, Yago. Quisiera dar también las gracias a Miguel Drola y a Pilar Budí de AFEC por la amable invitación a participar en este evento, en el cual pues voy a presentar la ponencia titulada Diseño y gestión de edificios de consumo de energía casi nulo, que se justifica en base a la imposición que Europa en esta nueva década nos va a exigir a todos los países de la comunidad. Voy a dar unas pinceladas de un libro que acabamos de publicar muy recientemente en la editorial Paraninfo y que ustedes están viendo ahí en esa presentación. Y me voy a destacar una de las tecnologías que es objeto de este seminario, que es la bomba de calor en estos edificios de consumo casi nulo. A ver si... Un momentito. Perdón. La motivación, sin duda, es el cambio climático, que todos ya conocemos, y que según los expertos internacionales nos indican que el calentamiento global del planeta, pues en 100 años casi ha subido más de 1,1 grado, el cual, pues, la forma de mitigar estos efectos que pueden ser patógenos para nuestro desarrollo, internacionalmente los tenemos contemplados en lo que llamaríamos los objetivos de desarrollo sostenible propiamente, en el cual yo destacaría el apartado 7 de energías limpias y sostenibles y el apartado 11 de, comunidades sostenibles.
Y luego, a nivel europeo, sin duda, tenemos el European Green Deal, que es el Pacto Verde, y en el cual nosotros en España transponemos pues, todas las directivas o reglamentos, más bien, nosotros llamamos reglamentos, que nos imponen un poco esta transición ecológica y energética correspondiente. Para empezar, ¿qué son los edificios de consumo de energía casi nulo? Yo voy a resumirlo muy sencillamente para no entrar en mucho desarrollo, pero diría que yo lo establecería en marcar unos valores límites cuantitativos en lo que respecta a la limitación de la demanda de energía del edificio, en el porcentaje de energías renovables que se utilizará para cubrir dicha demanda y finalmente en la energía primaria utilizada por el edificio. Esto cuantitativamente nosotros lo tenemos aprobado en estos momentos en el Código Técnico del año 2019 y se basa en la transparencia, lo ven ahí, en dos indicadores fundamentales que España ha tomado como referencia, que es el consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total, que sería la suma de la no renovable más la renovable. El valor que tienen esta cuantificación en función de tipología de edificio, donde la zona climática se ubica ese edificio y, digamos, si es edificio nuevo o rehabilitado, nos va a marcar si le consideramos sí o no un edificio de consumo casi nulo. ¿Qué acciones debemos tomar para, digamos, un diseño y una gestión de edificios casi nulos? Bueno, pues yo lo marcaría, y de manera muy resumida, en tres pilares fundamentales. Uno, la eficiencia energética, de la que se viene hablando a lo largo de toda la jornada. Otra, la descarbonización de los edificios, que es la reducción de emisiones fundamentalmente de CO2. Y una tercera, que es, digamos, el reciclaje o la economía circular, o también llamada el análisis del ciclo de vida del edificio, ¿no? En este encuadre o en este contexto, destacaría esos cuatro apartados que ven ahí en la transparencia, que sería, el primero, reducir la demanda de la envolvente, que también aquí ya se ha hablado, que afecta más fundamentalmente a los arquitectos. Reducir el consumo, que ya va más enfocado al objeto de esta jornada, en la cual aquí tenemos muchas tecnologías y yo destaco naturalmente la bomba de calor. La integración de energías renovables, en la cual puede ser térmica, fotovoltaica, biomasa, pero también la bomba de calor, también es una energía renovable. Y finalmente la mejora de la gestión energética, que son todo lo que nos lleva a lo que llamamos la ISO 50000, pues todo lo que es tecnológicamente cada vez más digitalizados los edificios con el Building Management System. ¿Qué es una bomba de calor? Bueno, no voy a repetir lo que ya se ha ido hablando aquí a lo largo de toda la jornada, simplemente destacar, es una máquina termodinámica, por tanto realiza un ciclo a través de un fluido. Pero yo aquí, lo que en esta transparencia quiero marcar es que es una máquina renovable, es una energía renovable, como puede ser la solar, como puede ser la biomasa, y donde las fuentes van a ser el aire, el agua, la tierra, y las que nos van a dar la denominación, la tipología de esa bomba de calor. Si es aire, es la aeroterma, que es la que se está hablando aquí más, de esa agua es la acuaterma, y si es tierra, la geoterma. Pero básicamente es una energía renovable como tal, y donde el objetivo fundamental es extraer esa energía de la fuente renovable, en gran medida, para llevarla al servicio que nosotros vamos a utilizar. Y ese servicio es la calefacción, es el agua caliente o es incluso el aire acondicionado. En este contexto, decir que la eficiencia de esta máquina es grande por ser un ciclo termodinámico, nos va a dar en las máquinas modernas actuales, por ejemplo, la aerotermia, por cada kilovatio hora que yo le voy a introducir a la máquina, yo voy a tener 3 o más kilovatios de producción de calor. Entonces, en este sentido, lo que está haciendo es un bombeo energético, es decir, nos está dando una energía muy favorable. 2, es una energía renovable porque estamos cogiendo del aire, del agua y de la tierra. Es una fuente inagotable. Y 3, es un ciclo de vida en cuanto a comparación con otros sistemas, como pueden ser calderas de gas o calderas de otro tipo. El ciclo de vida de este elemento siempre es más beneficioso. A la larga, en todo desde la generación de los materiales que se componen hasta su destrucción,
va a ser muy positivo. Desde el punto de vista de descarbonización, pues aquí ven una transparencia donde les muestro de manera relativa la comparación en caldera de gasóleo o caldera de gas, aunque sean de condensación, con la bomba de calor. Y ven en esencia, de manera relativa, cómo va reduciéndose las emisiones de CO2. Dentro de las bombas de calor tenemos varias tipologías. Está la estándar, que cada vez va a menos. Puede ser la de gas también. Tenemos bombas de calor de gas, evidentemente. Y luego las ya más modernas estaría la inverter y la que utilizaríamos ya una energía inverter con energía renovable, propiamente de otra fuente renovable. Puede ser fotovoltaica o puede ser de otro recurso. De manera que, fíjense, cuando nosotros ya vamos reduciendo hacia o introduciendo más en el mix energético las renovables, cada vez más en el país, la bomba de calor, las emisiones son prácticamente nulas. O sea, es, por tanto, un sistema muy eficiente. En cuanto a los beneficios, resumir, es un ahorro energético más del 20% cuando tenemos un COP por encima de 3,7, que son muy habituales ahora cada vez en las más modernas. Mejora el confort térmico de la salud, mejora la sostenibilidad medioambiental como sistema renovable, la descarbonización de CO2 que acabo de comentar y, por supuesto, el ahorro económico y calidad de vida. A modo de ejemplo, y ya para terminar, nosotros hemos hecho un estudio en nuestro campus de la Universidad de Valladolid, que está formado por 4 subcampus, el de Palencia, Soria, Segovia y propiamente Valladolid, y hemos determinado que nosotros, con diferentes tecnologías, obviamente, tenemos un 38, cerca de un 40% de energía primaria no renovable, energía primaria renovable y un 62% de no renovable. Es un porcentaje bastante alto, partiendo de que hace 10 años no llegábamos ni al 15%, pero yo quiero aquí destacar en esta transparencia el campus de Segovia. El campus de Segovia no tiene un gran peso en el contexto global, pero sí destacar que es de los que más energía no renovable tenía. En ese contexto me siento orgulloso porque yo he participado y he sido responsable de un cambio tecnológico en la nueva fase del campus de Segovia, digamos, modificar una caldera que se pensaba poner, caldera de condensación, por bomba de calor. Y este campus, que es nuevo, que se acaba de inaugurar el año pasado, la segunda fase, digamos, es muy parecida a la primera fase, solo que la calefacción, en este caso, va a ir con bomba de calor aerotermia. La empresa que se ha dedicado a hacerlo es Daikin, se le ha dado con un sistema URV, y que mañana ustedes van a tener la oportunidad también de escuchar a la persona ponente, pero me parece muy interesante porque aquí el objetivo que nosotros buscábamos era tres objetivos. Uno, la competición de un sistema como es la aerotermia con una tradicional como es la caldera de gas de condensación. Dos, en un lugar donde el clima, la climatología es bastante fría, peor yo creo que en Valladolid, y mucha gente piensa que la bomba de calor aerotermia no va o no funciona o no tiene potencia suficiente en climas bajos, de temperatura baja me refiero, pues bueno, aquí vamos a demostrar que no es así del todo. Y finalmente, lo que se quería... pero a todos no, me imagino. Lo que yo quería destacar fundamentalmente era que era energía renovable. Y no digo, ya no sigo más, aquí ya termino mi presentación, dado el tiempo ya de la premura, y simplemente darle las gracias por su atención y a disposición de cualquier pregunta que os tienen oportuno. Nada más. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Nos quedamos con ganas de conocer más del ejemplo de Salamanca, de Segovia, pero como bien indicas, lo van a hablar mañana. Sí que, aprovechando tu presencia y tu conocimiento, ¿cómo, y en esta acción que yo creo que la administración pública tiene que tener como, digamos, ejemplarizante en estas nuevas tecnologías, ¿cómo, aparte del campus Segovia, qué otras cosas podría hacer, ya sea a nivel universitario o ya sea a nivel más casi administración pública o de la comunidad autónoma? ¿Qué se podría hacer para ejemplarizar lo que es una aerotermia, lo que es esta eficiencia en edificios? Bueno, pues en primer lugar, me vas a permitir, Yago, yo diría, y un poco por deformación personal,
Primero habría que formar a las personas. La bomba de calor no es un sistema tan simple como puede ser una caldera. Quizás una caldera, la gente lo entiende rápidamente, es una combustión y calientas un fluido, etc. La bomba de calor ya es un sistema termodinámico, como ya hemos hablado, y eso requiere ya unos conocimientos un poquito más formativos. Es decir, ya no está al alcance de cualquiera. Por tanto, el primer punto, a mi juicio, es formación. Porque sin eso malamente se puede llevar a cabo. El segundo es un poco el equilibrio que también aquí se ha hablado. Es decir, las cosas pueden ser buenas, pero no son únicas. Y entonces está el concepto que se llama la hibridación. Hay que combinar conceptos. Aquí se ha hablado, por ejemplo, una persona que hablaba y destacaba lo que es la demanda. Es decir, los sistemas estos son eficientes cuando van acoplados o van combinados con otros sistemas también eficientes, ¿no? O sea, es decir, pues hay que reducir la demanda del edificio, lógicamente. Hay que utilizar sistemas, la bomba de calor es idóneo, por ejemplo, para trabajar a baja temperatura, no a alta temperatura, no es el ideal. Por tanto, todo esto son criterios que ya entran en diseño. Y el tercero, que yo destacaría, es la gestión. O sea, no solamente es diseñar, que está muy bien y es bueno, pero luego hay que gestionar las instalaciones, es decir, el mantenimiento y finalmente el reciclaje, lo que es el concepto de la economía circular, que ese concepto cuesta, pero es muy importante, es decir, lo que al final da el criterio final de todo en conjunto es el ciclo de vida de ese sistema. Pues Javier, es que ya no hay conclusión posible de la jornada de hoy, porque realmente con estas últimas palabras queda dicho todo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que esta última parte, tanto de formación, esto no es un asunto sencillo, es maravilloso, pero hay que trabajarlo y hay que saber hacerlo. La parte de hibridación, de hibridar tecnologías, yo creo que es muy importante. La parte de esa operación y mantenimiento de gestión, no, vamos, me encantaría poder estar dando tiempo de ello. Y esta última parte de reciclaje, que a veces nos olvidamos y que no deja de ser una última pata muy, muy importante, ¿no? Bueno, me van a echar del trabajo porque son las 2 de la tarde, me he pasado casi media hora, pero yo creo que, visto los que siguen conectados, pues hemos bajado un poco ahora, pero estamos 165 personas conectadas. Yo creo que el interés de la jornada de hoy sí merecía. Javier, muchas gracias por tu ponencia. Y yo creo que, bueno, aprovecho para hacer un poco recopilación. Hemos escuchado a Samuel Pérez y a Samuel Casado, que nos han empezado a hablar de conceptos teóricos, pero más generales. Luego, yo creo que la ponencia de don Marceliano, hablando del RITE y los códigos técnicos, es una piedra de toque importante. Luego, María Antonio nos ha puesto los pies en el suelo con la parte importante de controlar la demanda y de hablar del aislamiento. Francisco, pues con toda la parte de ayudas que va a llegar, y finalmente Javier con esta última intervención. Yo creo que nos hemos preparado bien para la jornada de mañana, que es totalmente, digamos, diferente. Hablamos mañana, nos vamos a poner en casos muy prácticos que yo creo que nos va a interesar a todos. Estamos hablando de casos reales. Yo creo que casi todos para la jornada de mañana son más casos de nuestra propia región. Vamos a hablar de instalaciones educativas, instalaciones en oficinas, algo del sector turístico, hotelero, un poquito agropecuario. Yo creo que va a ser muy interesante. Van a ser intervenciones de 10 minutos, 15 minutos, en el mismo sistema que hoy, pero con casos, o sea, mostrándonos casos reales de éxitos y de problemas que han sido resueltos en instalaciones de aerotermia. Entonces, yo creo que sin más, os emplazo a todos los que habéis participado hoy, los que habéis estado conectados, mañana a las 12:00, el mismo procedimiento, de 12 a 1:30, pasaremos un poquito quizás. Repetiros que está todo esto grabado y que, bueno, está a vuestra disposición. Sin más, muchas gracias a todos. Yo no sé si desde la organización quiere decir algo más, y si no, bueno, pues aquí empezamos hasta mañana. Muchas gracias a todos. Hasta mañana y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta mañana.